amigos? Bienvenidos a este podcast número 122, espero que me estén escuchando bien. Vamos a seguir hablando de burlar al diablo, estamos en un capítulo, ya estamos cerca de finalizar. Vamos a ir con unos podcasts un poco cortos porque voy a dividir en temas, así que bueno, vamos a aprender sobre esto de burlar al diablo, hablando un poco más sobre la religión y bueno. Vamos a comenzar, amigos. Ahí nos vemos. Bueno, amigos, vamos a comenzar con este podcast. Seguimos acá en el libro de Burlar al Diablo. Hay varios temas bastante interesantes aquí. Leyendo este libro, ya pues quiero acabarlo porque ya vamos hartísimo en este libro, pero voy a ir de tratar de explicar lo que toca explicar. Todos nos quedan, no sé, ¿cuántas páginas? Como 50. Esto va a ver unos 4 o 5 podcasts o 10 podcasts, no lo sé. Pero bueno, vamos a hablar sobre esto. Habíamos hablado últimamente sobre la oración. ¿Recuerdas? Hablamos sobre la oración en el podcast anterior. Y hoy pues empieza a meterse un poco más, empieza a meterse en el tema del colegio. Empieza a criticar un poco el tema del colegio. Entonces, a ver, vamos a ir sobre esto. Déjame un momentico. Entonces hay una parte acá donde después de hablar de la oración y pues básicamente la oración del poder que tenemos, comienzan a hablar sobre el colegio, sobre la educación, y es un tema bastante controversial porque le dice el diablo a Gil que el colegio realmente no cumple ningún propósito, porque precisamente el colegio, dice, la definición de un propósito parece ser una panacea para todas las maldades del hombre. Entonces, ¿por qué no se les enseña a los niños? Le pregunta a Gil, ¿por qué no se les enseña a los niños la definición de un propósito en las escuelas públicas? ¿Por qué en las escuelas públicas no les enseñan a los niños a tener propósitos? Sabiendo que la falta del propósito, la falta de tener un propósito, es algo que hace que los seres humanos divaguemos, que los seres humanos andemos en la indecisión. Es decir, ¿por qué entonces no nos enseñan a tener un propósito? Y le dice, por la razón de que no existe un plan ni propósitos definidos detrás de cualquier círculo, de cualquier currícula escolar. Los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y a aprender a memorizar, y no para aprender lo que desean de la vida. Y esto realmente es una crítica que vale la pena analizar. Está bien ir al colegio, estudiar solamente para memorizar, ir incluso a veces a la universidad solo para memorizar. Está matando esto de alguna manera nuestra creatividad o nuestra capacidad de crear un propósito y trascender. Simplemente lo pongo como un cuestionamiento sobre la mesa. No vamos a dejar tampoco que el libro dicte o dictamine todo nuestro modus operandi y nuestra forma de ver la vida. Pero sí está muy bueno y muy interesante comenzar a analizar, a indagar para qué el colegio y para qué esos modelos de estudio. Recuerda que eso es un libro que está criticando modelos de estudio de hace 80, 90 años o casi 100 años, 80 años más, y cómo hoy seguimos en esos mismos modelos de estudio. Han salido modelos emergentes, alternativos, pero el grosso del modelo básicamente es esto, aprender cosas. Y hay cosas pues que no tienen sentido aprenderlas. No sé, tantas cosas que aprendimos en el colegio que hoy ya no recordamos porque solo los aprendíamos por la mera necesidad de pasar una materia. No porque nos apasionara el conocimiento, no porque la información realmente fuera a transformar nuestra vida. Hay cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. Y si lo miras ahora en perspectiva hoy en día, no sé cómo estarán trabajando los colegios, pero hoy en día si yo tengo una pregunta de algo, de una fórmula o de una ecuación, no sé, cualquier cosa, simplemente vengo acá a internet y busco un dato histórico, sé algunas cosas, no muchas, pero vengo acá y las busco. Entonces, ¿qué debería hacer los colegios? ¿Cómo debería ser este modelo educativo del cual deberíamos disfrutar todos o disfrutar los niños? Pues no lo sé, pero sería bueno empezar a replanteárselo. Puedo deducir,
Le dice Gil, por todo lo que usted dice que ni las escuelas ni las iglesias preparan a los jóvenes del mundo con un conocimiento práctico en sus propias mentes. ¿Hay algo más importante para el ser humano que la comprensión de las fuerzas y circunstancias que influyen en su propia mente? Le dice el diablo, lo único de permanente valor para cualquier ser humano es el conocimiento permanente de su mente. Las iglesias no permiten que una persona indague sobre la posibilidad de esta y las escuelas no la reconocen. Ojo esto, lo único de permanente valor para cualquier ser humano es el conocimiento permanente de su mente. Conocimiento permanente de su mente. Yo veo mucho valor en conocer nuestra mente, veo mucho valor realmente en indagar nuestra mente, en entender nuestra mente, nuestras emociones, en también entender cómo nos comportamos, cómo operamos, cómo reaccionamos, qué es lo que nos desestabiliza, si sentimos ansiedad por algo o alguna actitud de alguien, pues por qué es lo que nos está llevando a pensar y actuar de X o Y manera y cómo podemos cambiar. Yo hay días que me siento muy cargado, que siento que no tengo una dirección para todos los proyectos y todas las empresas que tengo y me siento cargado mentalmente y tengo que empezar a entender por qué me estoy sintiendo así, me pregunto por qué me siento así, qué es lo que debo hacer, debo enfocarme en esto, debo soltar esto, qué debo delegar, qué debo hacer y eso es constantemente lo que ando buscando. Hay valor en el conocimiento y en entender nuestra mente, indagar nuestra mente y no solo para eso, también para entender el poder que tenemos, el poder de sanar, el poder de curar, el poder de trascender, el médico interno. Esto que deberíamos enseñar a los niños, decirles tienes un médico interno y que digan, que se la crean, ¿me entiendes? Que digan ese médico interno pues, no sé, transforma nuestra vida. Es muy importante eso del médico interno, del del entender que los niños y todos tenemos un poder en nuestra cabeza y ese conocimiento en nuestra mente es lo que nos va a ayudar a entender esto. Y eso se me hace muy brutal. Le dice Gila al diablo, ¿no son las escuelas y las iglesias sus más acérrimos enemigos? Y él le dice, sus líderes, quizás, le dice el diablo, quizás sus líderes pienses que lo son, pero a mí me impresionan solo los hechos. La realidad es esta, si es que debes saberla. Las iglesias son mis más útiles aliadas y las escuelas se colocan en un cercano segundo lugar. Entonces le dice, ¿sobre qué bases o generales hace usted esta afirmación? Y dice, sobre la base de que tanto las iglesias como las escuelas me ayudan a convertir a las personas en el hábito de la indecisión. ¿Cuántas veces te has sentido indeciso? Nos hemos sentido indecisos, nos hemos sentido sin rumbo, nos hemos sentido qué hacemos aquí o qué hacemos allá. Esto es algo que a mí realmente esto cuando lo leo como que me pone a reflexionar mucho de cuánto he divagado y cuántas veces he estado indeciso en mi vida y cómo esa indecisión pues me ha llevado a no tomar pues decisiones porque estoy indeciso y esto me ha hecho, no sé, perder a veces oportunidades o perder cosas que quería lograr por la indecisión en la vida. ¿Cuánto tiempo duramos divagando? Yo tuve una época, quiero contarte que había salido de mis trabajos, tenía 2 empleos y había decidido emprender, dedicarme 100% al emprendimiento. Pero aunque sabía cuál era la meta y cuál era lo que quería lograr, finalmente no me movía. Entonces, después de no dormir casi, de acostarme a las 11 12 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana cansado, o 5 no sé, 6 acostarme a la una cosa brutal, pues pasé a no tener una responsabilidad y empecé a dormir mucho. Y cuando me di cuenta habían pasado semanas, literal casi un mes, donde estaba durmiendo hasta tarde, donde me levantaba y realmente no hacía lo que tenía que hacer, donde divagaba, donde estaba con una actitud de indecisión y perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces te has sentido que estás indeciso, divagando? Y todavía me pasa que hay periodos donde me siento que estoy vagando, donde no estoy haciendo nada y tengo mucho por hacer, muchos proyectos, muchos planes y estoy vagando o a veces estoy haciendo tanto que realmente no estoy avanzando en nada. También podría considerar una etapa de indecisión. Así que bueno, miremos cómo las iglesias en este caso que dice o cómo la escuela nos ayudan a vivir en esa indecisión. ¿Por qué nos ayudarán a vivir en esa indecisión? ¿Cierto? Entonces, esto es muy importante como entender esto de la indecisión. Acá hay algo también que es un tema muy interesante como para dialogar. Recuerden que esto no son verdades absolutas ni el libro tiene las verdades a todo, son solamente pensamientos.
¿Se da usted cuenta de su denuncia es sustancialmente una arrolladora situación a las dos instituciones de mayor importancia y que han sido responsables de la civilización en su forma actual? Dice que si me doy cuenta, hombre, me rodeo de ello. Si las escuelas le hubieran enseñado a las personas a pensar por sí mismas, ¿dónde estaría yo ahora? Increíble, ¿cierto? Y yo me pongo a pensar en la escuela y en el colegio y bueno, no muchas veces me enseñaron a pensar por mí mismo. Dice Hill, su confesión desilusionará a millones de personas cuya única esperanza de salvación, se encuentra en sus iglesias. ¿No es algo cruel hacerles esto? La mayoría de las personas no estarían mejor viviendo en la placidez de la ignorancia que conociendo la verdad sobre usted. Y el diablo le dice, ¿a qué te refieres con el término salvación? ¿De qué están siendo salvas las personas? La única manera de experimentar la salvación para cualquier ser humano es aquella que surge del conocimiento del poder de su propia mente. La ignorancia y el miedo son los únicos enemigos de los que necesitan salvarse. Si lo miramos desde un aspecto teológico, pues no tiene esa connotación teológica de la salvación a través de Jesús. ¿Y la salvación de qué? Pues la salvación de vivir lejos de Dios, de vivir una vida alejados de Dios. Pero si lo alejamos de ese plano, digamos que extraterrenal, podríamos entrar a la salvación en este plano terrenal, ¿cierto? Para quitar esta parte teológica o dejarla a un lado y no entrar en esa discusión porque pues no estoy realmente objetivamente ubicado para hacer, estoy más hacia el lado pues, de esta salvación eterna, pero en este mundo, ¿cuál sería la salvación? Me acuerdo que una vez le dije a mi papá, tienes que arrepentirte, mi papá estaba en una cirugía o algo así, una cirugía del corazón, me dice, para salvarte, y mi papá me dice lo mismo que dice el libro, me dice, ¿salvarme de qué? Pues del infierno. ¿Quién dijo que tenemos que salvarnos de un infierno? ¿Quién dice que hay un infierno? Me dice mi papá. Y bueno, me puso a pensar, no estábamos en la misma línea de creencias para decirle tienes que salvarte. Pero bueno, aquí hablando de la salvación, hay algo muy importante y es la salvación de qué. Probablemente sea la salvación de una vida de angustia, de una vida de sufrimiento, de una vida pobre en el sentido de, de lo que importa, ¿me entiendes? Del amor, de la familia, de relaciones, también de dinero, de posesiones también, si lo quieres ver, más que de posesiones de abundancia. Esa vida pobre, lo único que limita esa vida pobre es la ignorancia y el miedo. Lo único que realmente nos hace vivir así es porque vivimos con ignorancia y miedo. El miedo es sinónimo de ignorancia. Tenemos miedo porque ignoramos algo, ignoramos qué va a pasar, ignoramos literal qué va a suceder. Si tú te vas a lanzar, no, me dan miedo las arañas. ¿Por qué? Porque ignoras que las arañas no hacen nada. Me da miedo los leones. ¿Por qué? Porque ignoras que el león no te va a atacar si no lo atacas. O no sé, me da miedo lanzarme desde un avión en un paracaídas. ¿Por qué? Porque ignora la data, las estadísticas, cuántos se mueren realmente. Es más peligroso y más probable que te mates yendo en un bus que tirándote en un paracaídas. Estoy haciendo ejemplos tontos, pero al final la ignorancia, el miedo es producido por la ignorancia. Mientras haya miedo, mientras haya ignorancia, va a haber miedo. Por eso tenemos que hackear nuestra cabeza y acá dice el reconocimiento del poder de nuestra mente. El miedo a una enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿La enfermedad? ¿Por qué la enfermedad te da miedo? Porque vas a dejar, si morimos, ¿qué pasa? Sentimos que no vivimos. El miedo es a la enfermedad o el miedo es a no haber vivido. Y entonces, ¿cómo hago para vivir? ¿Cómo venzo ese miedo? Viviendo. ¿Y cómo hago para vivir? Teniendo información de cómo vivir correctamente, cómo quiero vivir. Es decir, conociendo mi mente, mis anhelos. Podríamos quedarnos un poco más hablando de esto del miedo, de la ignorancia y del trabajo de la mente y cómo realmente hay entidades que les gusta que no pensemos. A muchas iglesias, no digo que a todas, pero a muchas iglesias no le interesa que los seres humanos o sus feligreses piensen realmente. A muchas instituciones gubernamentales y también colegios no les interesa que piensen porque si un joven se levanta a pensar se da cuenta que hay profesores que son muy malos, que no son profesores. Si el pueblo se levanta a pensar se da cuenta que estamos gobernados muchas veces por personas pues que ni siquiera quieren nada para el pueblo sino robarnos y darnos cuenta de eso. Muy potente esto.
Entonces le dice, pues sí, parece que para usted nada es sagrado. Y él le dice, te equivocas, para mí es sagrado aquello que me domina. ¿Qué es lo que aquí es lo que, aquello a lo que le temo? ¿Y qué le dice? Dice, pues a 2 personas de cada 100. A 2 personas de cada 100, al resto yo los controlo. Entonces, muy, muy, muy importante para ir terminando este podcast, analizar, pensar, deducir realmente qué es lo que nos controla, qué es lo que nos domina, realmente las iglesias cómo nos aportan. No digo que todas las iglesias, yo tengo la fortuna de ir a una buena iglesia, siento que es una buena iglesia y buenos líderes y me aportan muchísimo, pero hubo una época donde de pronto viví más dominado por el miedo que por la información. Y no sé si ahora me estoy yendo a un extremo más analítico y menos espiritual, que tampoco sería la idea, creo que debe haber un equilibrio. Y realmente ese es el equilibrio que tenemos que intentar buscar. Lo que sí me queda claro es que mientras en las iglesias, y esto lo había visto yo hace muchos años, mientras en las iglesias le sigamos dando crédito o sigamos hablando más de la parte negativa que de la parte positiva y siempre vendiendo la salvación a través del miedo, siento que siempre vamos a estar dominados por el miedo y no debería ser así. Deberíamos creer en la vida, deberíamos creer por puro amor, por pura gratitud, deberíamos seguir por amor, por gratitud, por convicción y no necesariamente porque haya un miedo implícito o un castigo implícito. Pues bueno amigos, en el próximo podcast vamos a hablar un poco sobre las escuelas y vamos a analizar de qué es de lo que están hablando en las escuelas. Bueno, un saludo para todos. Recuerda compartir, darle like, comentar